Hola a todos. A veces la vida nos trae desafíos inesperados. Hoy vamos a hablar de algo que tal vez te suene o que incluso ya conoces de cerca, el linfedema. No te preocupes, estamos aquí para desentrañar este tema juntos con información útil y espero sin aburrirte. El cuerpo tiene una red de distribución muy especial y poco conocida, el sistema linfático. Es una parte esencial del sistema inmunológico, esa defensa natural que nos protege de los gérmenes. Rodeando los tejidos circula un líquido llamado linfa. Esta se mueve por unos vasos muy finos y llega al torrente sanguíneo, pero a veces el sistema linfático se daña o bloquea y entonces la linfa empieza a acumularse. A esta acumulación le damos un nombre, linfedema. Esto puede hacer que un brazo, una pierna o incluso otras zonas de tu cuerpo como el tórax, el abdomen o los genitales se hinchen y duelan. Este trastorno, una vez que aparece, puede durar toda la vida. Quizás te preguntes por qué ocurre esto. El linfedema a menudo aparece después de tratamientos para el cáncer. Por ejemplo, si te has sometido a una cirugía donde se han extirpado ganglios linfáticos o si has recibido radioterapia que puede inflamar o cicatrizar estos delicados vasos. No siempre sucede inmediatamente. A veces puede aparecer semanas o meses después de una cirugía o radioterapia o incluso años más tarde. También es posible que las células cancerosas bloqueen los vasos linfáticos o que un tumor crezca cerca de un ganglio o vaso linfático y dificulte el flujo. En casos menos frecuentes, el linfedema puede ser hereditario, es decir, algunas personas nacen con un sistema linfático que no se desarrolló completamente. Pero, ¿cómo sabes si tienes linfedema? Presta atención a ciertas señales en tu cuerpo. Puedes notar que una parte o la totalidad de un brazo o una pierna, incluyendo los dedos, se hincha. Quizás sientas una pesadez o una opresión en esa extremidad, como si algo la estuviera apretando. También podrías darte cuenta de que tus anillos o tus zapatos te quedan más apretados o que te cuesta mover con libertad esa parte del cuerpo. Algunas personas sienten un dolor, una pesadez o un dolor sordo en la extremidad. Y ten cuidado si las infecciones en la piel se vuelven recurrentes o si la piel empieza a endurecerse o engrosarse. Un proceso llamado fibrosis. Si la hinchazón dura más de 1 o 2 semanas, es un buen momento para consultar a tu médico. Si ya sabes que tienes linfedema y la extremidad afectada se hincha de forma repentina, drástica, no lo dejes pasar. Y muy importante, estate atento a los signos de infección como sarpullidos nuevos, manchas rojas, hinchazón, dolor, que la zona se sienta caliente al tacto o fiebre de 38 grados Celsius o más. Si una infección en la piel no se trata, podría extenderse al torrente sanguíneo y causar una condición que pone en riesgo la vida, llamada septicemia. Así que no dudes en llamar a tu médico de inmediato. Cuando vayas al médico, te preguntará sobre tus síntomas y tu historial clínico. Si recientemente te has sometido a una cirugía por cáncer que afectó a tus ganglios linfáticos, a veces el diagnóstico es más directo, pues se basaría en tus signos y síntomas. Si no está tan claro, el médico puede pedir algunas pruebas especiales, como una resonancia magnética o una tomografía computarizada, que crean imágenes detalladas de tus tejidos, o una ecografía que ayuda a buscar obstrucciones con ondas de sonido. Y hay una prueba muy interesante llamada linfogammagrafía. Para realizarla te inyectan pequeñas cantidades de un material radiactivo llamado radiosonda o radiofármaco. Una cámara especial sigue su recorrido y muestra si hay bloqueos. Es una forma de encontrar problemas muy temprano, incluso antes de que notes muchos síntomas, además de ayudar a planificar cirugías o evaluar la extensión del cáncer. Ahora, es importante saber que el linfedema no tiene una cura definitiva, pero sí tiene tratamientos que nos ayudan muchísimo a controlar la hinchazón y a evitar complicaciones. Piensa en ello como aprender a vivir con un nuevo compañero de viaje y a cuidarlo bien. Tu médico puede recetarte antibióticos para que los tengas a mano por si aparece una infección en la piel. También existen terapeutas especializados en linfedema que te enseñarán técnicas y te recomendarán herramientas. Por ejemplo, te mostrarán ejercicios suaves que ayudan a mover el líquido estancado. Conocerás un tipo de masaje muy ligero llamado drenaje linfático manual. Ojo,
Este masaje debe hacerlo alguien capacitado y no es recomendable si tienes una infección en la piel, coágulos de sangre o cáncer activo en la extremidad afectada. Además, te pueden sugerir vendas o prendas de compresión como mangas o medias elásticas ajustadas que ayudan a que el líquido vuelva a circular. Estas suelen requerir receta y una medida exacta para que funcionen bien. Y hay incluso una manga especial que se infla y desinfla intermitentemente para ayudar a empujar el líquido que aplica una compresión neumática secuencial. En casos muy específicos y graves o en etapas tempranas, los médicos pueden considerar cirugías. Esto puede incluir trasplantar ganglios linfáticos de otra parte del cuerpo, crear nuevas vías de drenaje o incluso eliminar tejido endurecido, a veces con liposucción. La parte más determinante para vivir bien con linfedema eres tú mismo y tus cuidadores. Piensa en tu piel como un jardín delicado que necesita atención diaria. Límpiala y humedécela todos los días y hazte una revisión rápida para ver si hay algún cambio. Proteger tu piel de cualquier lesión es fundamental. Evita hasta los rasguños pequeños que son como puertas abiertas para las infecciones. Por ejemplo, afeita tus axilas o piernas con una máquina de afeitar eléctrica, no con cuchillas tradicionales. Cuando hagas jardinería, cocines o limpies en casa, usa guantes. Si coses, usa un dedal. Cuídate del sol como un vampiro. Usa protector solar con un factor de protección de 30 o más. Y usa repelente de insectos. Evita el calor o el frío extremos en la zona afectada, como compresas de hielo, almohadillas térmicas, baños calientes o saunas. Y siempre que sea posible, pide que las extracciones de sangre, las vías intravenosas o las inyecciones se hagan en el otro brazo o en otra parte del cuerpo. Presta atención también a cómo vistes y cómo te sientas. La ropa muy ajustada, los cinturones o los puños apretados o incluso los vendajes elásticos con bandas ajustadas no son buenos amigos del linfedema, así que evítalos. Usa joyas sueltas y un sujetador que te dé buen soporte pero que no te apriete. Si llevas un maletín o un bolso pesado, cárgalo con el brazo que no está afectado. Intenta no sentarte en la misma posición por más de 30 minutos y evita cruzar las piernas. No olvides tus pies si esta condición afecta a tus piernas. Córtate las uñas de los pies de forma recta y si es difícil, busca la ayuda de un podólogo. Cuando estés al aire libre, mantén tus pies cubiertos, no camines descalzo. Y por supuesto, pies limpios y secos, con calcetines de algodón, son la clave. Si te haces un corte o un raspón, lávalo suavemente con agua y jabón. Ponle una crema o un ungüento antibiótico y cúbrelo con una gasa o vendaje seco, pero sin apretar demasiado. Para las quemaduras, pon una compresa o agua fría en la zona durante 15 minutos, luego lávala suavemente con agua y jabón y ponle un vendaje limpio y seco. Recuerda, ante cualquier señal de infección en estas heridas, llama a tu médico sin dudar. Si tu médico te indica usar una manga de compresión, póntela durante el día y quítatela por la noche. Asegúrate de que sea del tamaño correcto. Si vas a viajar en avión, úsala durante el vuelo. Y si puedes, mantén el brazo afectado por encima del nivel de tu corazón, especialmente en vuelos largos. No subestimes el poder del movimiento. Usa el brazo o la pierna afectada para tus actividades diarias: peinarte, bañarte, vestirte, comer. Y si es posible, haz ejercicio suave todos los días. 2 o 3 veces al día, cuando estés acostado, descansa el brazo afectado por encima del nivel de tu corazón durante unos 45 minutos, apoyándolo sobre almohadas. Mientras estés así, puedes abrir y cerrar la mano unas 15 a 25 veces. Vivir con linfedema puede ser un camino con altibajos, lo sabemos, pero hay mucho que puedes hacer para sentirte mejor. Infórmate todo lo que puedas sobre este asunto. Un fisioterapeuta especializado puede enseñarte formas de prevenirlo, cómo la dieta y el ejercicio influyen y técnicas de masaje para aliviarlo. Y no te aísles. Busca el apoyo de otras personas que también vivan con esta condición, ya sea en grupos de apoyo o en foros en línea. Compartir experiencias y consejos puede suponer una gran diferencia. Cuida también tu cuerpo en general. Come muchas frutas y verduras, reduce el estrés y duerme lo suficiente. Todo esto te dará más energía y ayudará en tu recuperación. Con estos consejos y la ayuda de los profesionales de la salud, puedes manejar el linfedema de una manera que te permita seguir disfrutando de tu vida.
Recuerda, no estás solo en esto. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.